Tenemos este tiempo especial de servicio al Señor, es parte también de nuestro servicio de adoración. Hemos cantado al Señor, hemos orado, hemos presentado las ofrendas al Señor y ahora es tiempo de escuchar lo que Él tiene para nosotros a través de la Escritura. Y gracias por la aplicación, el spoiler que me ha hecho Javi. Gracias. Entonces, sí, ve abriendo tu Biblia en Hechos capítulo 8. Y la verdad que Hechos es un libro fascinante. De hecho, cuando vamos a buscar comentarios para enriquecer la predicación, encontramos que autores de mucho calibre han escrito sobre Hechos, ¿no? Martin Lloyd-Jones, John Stott. Tenemos gente que se ha centrado en el estudio de este libro y que nos hace mucho bien, porque es un libro clave para la historia de la Iglesia. O sea, a fecha de hoy, 2020 que nosotros vivimos, el libro sigue dándonos alimento. Así que una breve oración y vamos con la lectura de Hechos capítulo 8, verso 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, tema que nos explicó Eric. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas de las poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué texto tremendo que tenemos hoy día para meditar.
y Armando, que nos ha diseñado el boletín, nos ha puesto esa foto de portada que veíamos recién, que me ha acompañado durante toda la meditación, ese diente de león, que me ha parecido genial porque he pensado al Señor Jesús con ese diente de león, soplándolo a través de la persecución, y es un tiempo duro que han pasado nuestros antepasados en la fe. Era un tiempo difícil, pero como vamos conociendo más a nuestro Señor, nos damos cuenta que el sufrimiento que tuvieron que atravesar no es extraño para Él, porque su pueblo también tiene que llevar el sello que Él mismo tiene en todo lo que Él hace. Él mismo tuvo que ir a la cruz y sufrir por su pueblo, y ahora su pueblo tiene que también experimentar parte de esos sufrimientos que Cristo tuvo que padecer para la salvación de su pueblo. Y ahí están, como dice Lucas, que comienza nuestro texto de hoy, estos que van a ser soplados por este viento de odio, es un tiempo difícil que pasó la iglesia. Cuando pensamos, como decía Eric, no era extraño que se le escapara una lágrima pensando a Esteban y ese odio en contra de él y en contra de estos santos de Dios. Hay un vídeo que también me gusta que complementemos para que veamos cómo el Señor en la naturaleza hace este tipo de cosas y cómo nosotros no tenemos que asombrarnos de que sucedan en nuestra historia como iglesia. Este es un vídeo que ha hecho la BBC y ha sido una imagen que refuerza mucho lo que estamos viendo esta mañana en nuestro capítulo 8. Nuestro bosquejo de esta mañana son 3 puntos. Primer punto, Saulo persigue a la iglesia. Segundo punto que veremos, Felipe predica en Samaria. El foco de la Biblia se traslada desde Jerusalén hacia Samaria. Y el punto 3 que meditamos es el caso de Simón el mago. Y Lucas, como hemos visto, ha concluido su relato del capítulo 7 en verso 58 mencionando la presencia de alguien que va a ser cada vez más importante en la historia de la iglesia, que es Saulo. Y lo ha mencionado que allí estaba parado a los pies de todos aquellos que llevaban las ropas de Esteban que habían asesinado injustamente y con tanto odio y ensañamiento. En verso 1 que hemos leído, Lucas dice que Saulo estaba allí, la presencia estaba allí permanente y consentía en la muerte de Esteban. En la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, donde hace una especie de confesión, él reconoce que estaba en ese momento ensañado en contra de la iglesia, específicamente en contra de Esteban, un tremendo predicador que el Señor levantó en ese momento. Pero ese odio asesino fue evidente de parte de él, que dirigía y orquestaba toda esa persecución. Y así también lo reconoce en Hechos capítulo 22, verso 20. Y a primera vista puede parecernos que la muerte de Esteban haya sido algo infructuoso. ¿Cómo puede ser que alguien tan dotado, con tanto valor, con tantas habilidades, como lo hemos visto, pueda tener un ministerio tan corto? Aparte, podemos decir de que parecía que su ministerio terminó como un fracaso, allí asesinado, adelante de la vista de todos.
no solamente fue asesinado como un hereje, sino que su muerte también desató esto que estamos viendo, ¿no? Este efecto de odio que se vino en contra de la iglesia y esta tormenta de persecución que comenzó a esparcir, según Tertuliano, las semillas del Evangelio en todo el imperio. Y la persecución, en principio, parece algo negativo, pero en realidad, como siempre, con la mano del Señor, que Él siempre transforma el mal en bien, vemos que fue algo positivo para la historia de la iglesia, a pesar del dolor, del sufrimiento que tuvieron que atravesar los primeros creyentes. Y así vamos a ir viendo que el intento de Satanás, que lo hemos visto ya anteriormente en Hechos, cómo quería dividir la iglesia en la última oportunidad que compartimos, o envenenar a la iglesia a través del pecado interno, con el caso de Ananías y Zafira. En este caso quiere frenar a la iglesia y sin embargo lo único que logra es producir una expansión más grande, más allá de los límites de Jerusalén, de la iglesia. Lo único que hace es esparcir estas semillas, como veíamos ahí, esos dientes de león que ante el viento lanza sus semillas y tienen más alcance, ¿no? En nuestro capítulo 8 también vemos que la iglesia hoy llega a Samaria y los creyentes estaban cumpliendo ese mandato que el Señor les había dejado en Hechos 1, capítulo 1, verso 8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían cumplido ya con Jerusalén, entonces ahora se van 60 kilómetros al norte, a la antigua capital del reino de Israel. El asesinato de Esteban, sin lugar a dudas, nos marca un punto de inflexión en la historia de la iglesia. Vemos que ya la religión institucionalizada ha rechazado el Evangelio de Cristo y entonces el Señor aquí nos hace ver el pistoletazo de salida para el crecimiento del Evangelio más allá de Jerusalén. Y en los versículos iniciales también vemos una dinámica que va a caracterizar, ¿no?, esta expansión del reino de Cristo, y es persecución, que es lo que estamos hablando que se ha dado, persecución que produce más oportunidad de predicación, de exponer, de presentar el Evangelio, lo cual impulsa la extensión del reino de Cristo. O sea que al final, como decimos, ¿no?, esta artimaña de Satanás viene, el Señor le da vuelta a la tortilla, ¿no? Hasta ese momento no había habido ningún tipo de persecución hacia los miembros de la iglesia, pero hoy todo esto cambia. En el mismo día de la muerte de Esteban se desata esta gran tormenta en contra de la iglesia. Y como veíamos recién, ¿no?, todo dirigido, orquestado por Saulo de Tarso, el brillante pupilo del gran Gamaliel, como lo veíamos también hace unos domingos atrás. Pero para la Escritura no es extraño todo esto, porque Jesús lo había profetizado. Si me acompañas a Juan capítulo 16, versos 2 y 3, Jesús está hablando allí un día en su ministerio y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso es lo que se estaba cumpliendo en la realidad. El Señor ya lo había anticipado. Pero Saulo, que lo vemos aquí consintiendo en la muerte de Esteban y que después él confiesa que había sido tal como dice Lucas, después tuvo que sufrir mucho más que Esteban incluso, por la causa de Cristo. Pablo fue maltratado muchas veces más que Esteban y hasta finalmente lo asesinaron como a Esteban. Pero para la Escritura tampoco es algo extraño. Te invito a que veas Hechos capítulo 9, 16. Es una conversación también del Señor Jesucristo con Ananías. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A causa de la persecución de todos los creyentes, estos empezaron a volar así como las semillas del diente de león y se extienden hasta Samaria. Lucas dice que
se quedó una parte en Jerusalén. Dice que los 12 se quedaron, pero no solamente se quedaron los 12 apóstoles, evidentemente se quedó un grupo con ellos, un grupo pequeño que tenía presencia allí en Jerusalén, pero el resto fue esparcido. Y vemos que hay prueba, ¿no?, de que la iglesia siguió existiendo, y evidencia en Hechos 9:26, en capítulo 11, 2, y en el 22, en el 15, 4 y en el 21, 17, vemos que la iglesia sigue en Jerusalén allí, viva, pequeñita, pero viva y latente. En el verso 2, Lucas nos dice que unos hombres piadosos, se ve que amigos de Esteban, se encargaron del enterramiento de Esteban. Podemos intuir que eran gente que le conocía, quizás de la sinagoga donde él siempre estaba asistiendo y ministrando, y nos habla de un llanto que hacen sobre él. Y es un llanto que llama la atención porque en la ley judía, en la Misná, era prohibido que tuvieran que llorar a uno que había sido un criminal, que era teóricamente los cargos que le habían puesto a Esteban y por lo cual había sido ejecutado. Y sin embargo entendemos que estos que amaban a Esteban expresan una protesta pública con este llanto que están haciendo por Esteban. El verso 3 también ya concentra la atención en la acción de Pablo, Saulo en ese momento, que dice que asolaba la iglesia. Dice que entraba casa por casa, como le habían dado unos poderes especiales que él dice en Hechos 26:10, esos poderes especiales le permitía violar la intimidad de las casas, entrar, y dice que tomaba allí gente para llevarla presa a las cárceles. Entraba ahí y tomaba a hombres y a mujeres cristianos y descargaba todo su odio de la persecución. Los efectos de esta persecución fue terrible para la iglesia. El término que utiliza en el original como asolaba quiere decir que destruía, quiere decir que arruinaba, quiere decir que dañó a la iglesia en modo malo. Y Saulo hizo realmente trizas la iglesia. Y no sé si alguien vio la película esta que sacaron hace poco, Pablo, apóstol de Jesucristo, donde él tiene esos flashbacks, porque toda la vida él quedó con ese shock, ¿no?, de lo que había hecho tan malo en contra de la iglesia. Y entonces todo esto lo acompañó por el resto de su vida, al punto de que se sintió totalmente indigno de que lo llamaran apóstol de Cristo. Pero como vamos viendo siempre en esta historia tan maravillosa de nuestro Dios, Él va transformando el mal en bien desde Génesis y hasta ahora. Y nuestro verso 4 nos dice que esos creyentes que fueron esparcidos no se escondieron con miedo, no se quedaron ahí apabullados, sino que dice que iban por todas partes anunciando a Cristo, anunciaban el Evangelio, lo compartían y participaban así de la evangelización. Y vemos que aquí habla de todos, y aquí hay una aplicación, como bien decía Javi recién en la introducción, porque aquí dice que todos eran parte del equipo evangelístico. Hace unos días me mandaba un chat Marisa y comentábamos que teníamos un grupo reducido en el área de evangelización, y entonces nos decíamos, ¿qué pasa? Y yo te digo ahora la respuesta al chat, ¿no? El Evangelio dice que todos los que están aquí tienen que formar parte del equipo de evangelización de la iglesia de Vilanova, Marisa. Todos los cristianos están llamados a proclamar a Cristo, según vemos aquí. Y es un honor y un orgullo que lo podamos hacer. Y volvemos de nuevo, ¿no?, a las intenciones de Satanás, que él lo que quiere es frenar el crecimiento del reino de Cristo. Pero bueno, esto nos da pie para poder entrar a nuestro punto 2 de la meditación. Felipe comienza a predicar a los samaritanos. Y vemos que a partir del versículo 5 el Espíritu Santo se enfoca en Felipe, un creyente que también tremendo. Es el primer misionero que es reconocido y el único al cual la Escritura le da el título de misionero. Si lo vas a ver, pídeme la cita que te la voy a dar después. Ya te la doy, la tengo aquí. Hechos 21:8. Es un día que va
Pablo a visitarle y dice, fuimos a la casa del evangelista, Felipe, persona clave de nuestro capítulo 8 hoy. Tenemos que diferenciarlo del apóstol Felipe, porque hay un apóstol Felipe también, pero ahora este Felipe apóstol se ha quedado en Jerusalén. Y en este caso estamos hablando de Felipe, el de los 7, que veíamos también en el último encuentro, que había sido encargado de dar el servicio a las viudas griegas, juntamente con Esteban y otros más. Y vemos que el trabajo fiel que igual que Esteban había hecho Felipe, lo llevó a que se cumpliera en él la parábola de Cristo, cuando habló de la parábola de los talentos, y que está para Felipe y está para ti y para mí. El Señor dice que cuando te da una serie de habilidades y dones y talentos, si tú los pones en práctica, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a hacer funcionar, va a haber una productividad, que es lo que está sucediendo con Felipe, pero le está sucediendo a Felipe, no, buen siervo, has sido fiel en lo poco y te va a poner en una tarea diferente, quizás con una mayor proyección, como ahora estamos viendo. Está encargado de llevar el Evangelio a Samaria. Y Felipe entonces desciende desde Jerusalén hasta Samaria, más o menos una distancia de aquí hasta pasado Barcelona. Y esta, como decía antes, es la antigua capital del reino de Israel. La composición social de Samaria es interesante de que la recordemos, una mezcla de judíos y gentiles, charregos diríamos con la expresión de aquí, ¿no? Eran considerados mestizos que fueron despreciados normalmente por los judíos, no los aceptaban. Y en los tiempos del Nuevo Testamento los samaritanos habían abandonado ya su idolatría y ahora adoraban al Dios verdadero. Inclusive tenemos que hacer una conexión al ministerio de Cristo cuando Él se dirige y para en Samaria un día y se encuentra con una mujer allí al lado de ese pozo donde le pide agua. Y al igual que los samaritanos, y al igual que los judíos, los samaritanos estaban esperando la venida del Mesías. Y así se lo había manifestado esta mujer a Cristo. Juan capítulo 4, verso 25. Y con esa base de fe que el Señor había preparado, notamos que el Espíritu Santo había dejado el terreno listo para que las semillas del Evangelio que llevaba Felipe pudieran ser fructíferas. Y Felipe entonces así puede proclamar a Cristo como el Mesías que esperaban hace mucho tiempo, y es una bendición, porque en el verso 6 vemos, ¿no?, que hay como un avivamiento de la ciudad. Dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oía la Escritura, oía el mensaje y veía las señales que hacía Felipe. El verso 7 nos brinda algunos ejemplos de estos milagros y señales que hacía Felipe, y Lucas observa que había gente poseída, como en la época de Cristo, que él andaba allí en el campo misionero y se encontraba gente poseída por espíritus inmundos, por demonios, que eran liberados esos días por la acción y el ministerio de Felipe. Igual que Jesús sanaba a individuos y liberaba a poseídos por demonios. Una aplicación que también nos viene para nosotros a fecha de hoy, que me llamaba la atención, una nota de C.S. Lewis en uno de sus libros, y es que gente poseída tenemos actualmente en nuestra sociedad. Gente poseída por demonios existen. Lo que pasa es que C.S. Lewis nota esto, ¿no? Dice, los demonios se camuflan a distintos tipos de cultura y sociedades. Entonces ahora están por allí porque él es el príncipe de la potestad del aire y con todos sus secuaces que está influenciando. ¿Y cómo te puede influenciar? Con el materialismo, con todas las cosas que tú ves que hay en nuestra cultura dominante y que tú como creyente que has aceptado a Cristo y el Evangelio, sabes que no son correctas, porque el Señor, si tú le conoces, como cantábamos recién, te das cuenta que no es parte de sus valores ni de lo que Él quiere para su pueblo.
Entonces, actualmente, sí, tú me puedes decir, pueden estar con esos chamanes que a veces vemos alguna vez en algún vídeo, ¿no? Algún brujo, algún hechicero que los vemos que se van poniendo cada vez más de moda. Pero no solamente eso, el materialismo es también una señal de que te puede estar influenciando. También quiero dejar una nota, porque en Iglesia Amplia tenemos un ala de la Iglesia que habla de la guerra espiritual. Y entonces hablan de que los creyentes tienen un poder que le ha dejado el Señor para atar a los demonios. Y quiero dejarte una nota, una aplicación, porque no es bíblico. No es bíblico esto. En ninguna parte de la Biblia se dice que los creyentes tenemos que atar a los demonios. Se han tomado textos que se han quitado de contexto y se han tergiversado. El único texto que hay que habla de esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, 1, 2. Por favor, léelo conmigo. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 20, 1, 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es el único lugar que vemos. Entonces tenemos que tener cuidado con este tema, porque el peligro que puede haber es el que nos suceda como en Hechos capítulo 19, 13, 16, unos que también andaban queriendo atar demonios y salieron todos maltrechos, porque los demonios se abalanzaron en contra de ellos y les dieron una paliza. Pero al igual que con el tema de la sanidad física, mi postura, creo que nuestra postura como iglesia es que no creamos que Dios puede hacer un milagro de sanar a alguien. Dios puede hacerlo, pero nosotros tenemos que ser humildes delante de nuestro Señor y solamente podemos interceder ante Él para que haga su soberana voluntad. Y lo mismo con este tema de los demonios. Nuestro punto 3, Simón el hechicero cree. Claro, el verso 8 nos dice que se daban poderosos milagros y la predicación de Felipe resultaba algo tremendo. Hemos visto cómo un avivamiento se ha dado, ¿no? En Jerusalén y ahora aquí en Samaria. La gente se comienza a convertir. Y como enseñó Cristo en Mateo capítulo 13, 24, 30, y esto también te pido que lo leas después, tómate nota de esto, y si no pídeme que te pase la nota. Mateo capítulo 13, 24, 30 es cuando Cristo está enseñando y cuenta una parábola que ilustra verdad sobre el reino de los cielos. Y entonces el Señor Jesús ese día enseña que cuando el Evangelio es predicado, es como cuando tú siembras un campo, y entonces en ese campo el Señor ha sembrado la buena semilla. Pero en esta parábola el Señor dice que alguien vino de noche y sembró la cizaña. Y es lo que vemos que sucede aquí en nuestro texto de hoy. Porque hay trigo y cizaña. Y creo que uno de los dramas más grandes de la Biblia es que llegará un día que, como todos estábamos esperando, ¿no? Maranata, Señor, ven, te esperamos. Pero un día creo que mucha gente escuchará esa expresión tan terrible, ¿no? De parte de Cristo, que dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hechos 8 nos presenta algo que tenemos que meditar, nos presenta el ejemplo del trigo, que lo expondrá Dani de aquí a un par de domingos, que está en el eunuco etíope. Pero antes nos está exponiendo el ejemplo de la cizaña con Simón el mago, que tenemos que ver ahora, que parece que era un creyente verdadero y fiel, como vamos viendo aquí. Dice que escuchó el Evangelio, que lo aceptó, inclusive le dijo a Felipe que lo bautizara, y se ve que fue tan convincente
que Felipe lo bautizó. Y dice que estaba allí permanentemente con Felipe, como que quería aprender, como quería avanzar en su crecimiento como discípulo de Cristo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Nos tenemos que preguntar. Él manifestó 3 características que un discípulo de Cristo debe manifestar: creer, fue obediente en cuanto al bautismo y continuó perseverando al lado de Felipe. Entonces, ¿en qué se equivocó Simón? Y nuestro pasaje nos revela las faltas que ha tenido Simón, y eso es lo que tenemos que meditar. Y lo que vamos a ver de su falta, que lo lleva a su error fatal, es que él tenía un concepto errado de su misma persona, primero. Segundo, no entendió la salvación de Cristo. Y tercero, no entendió la acción del Espíritu en su vida. Y el primer punto de su error es que tenía un concepto humano errado. Y creo que esto lo podemos entender con una expresión muy campechana, ¿no? Cuando decimos, qué buena gente Simón, ¿no? Mira, qué buena gente, el gran mago ahora ha venido, ha aceptado a Cristo, ha venido a la iglesia, está allí, sigue a Felipe. Y creo que tenemos que levantar una alerta muy grande cuando pensamos sobre esto de la buena gente. Y es que la idea de que el hombre es bueno es un problema. Y es tan generalizada esta idea como condenatoria, porque nosotros no somos buenos, ninguno de los que está aquí, nosotros somos buenos por naturaleza. Y no es porque me lo diga yo, sino porque la Escritura tiene un montón de citas donde habla de que quiénes somos nosotros delante de Dios. Pero claro, como tenemos esta idea errada, la gente se adormece, nos tendemos a adormecer, ¿no? Como víctimas de esa idea, y quedamos con una sensación de seguridad, ¿no? Y creemos que inclusive cuando estamos en la iglesia Dios aplaude nuestras buenas obras, ¿no? Cuando en realidad el Señor mismo declara, Isaías 64:6, vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿No? Tú puedes pensar, mira, este hermano ahí está predicando, ha preparado la predicación, hace esto, hace lo otro, hace aquello, hace un montón de actividades. Sin embargo, el Señor dice que lo ve, son como trapos inmundos. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo del Señor? Lo único que tengo que esperar es que me mire a través de Cristo, su Hijo. Es lo único a través de lo cual Él me puede mirar, a mí y a todo su pueblo, porque todos somos iguales. Entonces, la visión de ser un hombre bueno y capaz de ganarse la aceptación de Dios, ¿qué sucede? Que te ciega en el sentido de que tú, si te sientes bueno, no comprendes que necesitas a Cristo como tu Salvador, no comprendes que necesitas la obra de Cristo en tu vida. Por eso es tan tremendo este problema de creer que tú eres una buena persona. Y él, Simón, tenía esa situación. Y claro, los magos como Simón, imagínate, eran una mezcla de científicos con superstición, combinado con astrología, con adivinación, con prácticas ocultistas, sabían de historia, de matemática, de agricultura, imagínate. Yo creo que era un cóctel demoníaco, ¿no? Y engañoso. El hombre al centro de toda la realidad. Y Dios por ningún lado, ¿no? Y claro, tenía Simón este concepto tan egoísta de sí mismo, por todo esto de haber ejercido las artes mágicas en Samaria, engañaba a la gente, lo llevaba a hacerse pasar por algún grande. ¿Y qué vio en el Evangelio? ¿Qué vio? Vio todas esas señales, los milagros que se estaban haciendo, y vio una oportunidad, decir, no, si yo aprendo lo que hace esta gente, si yo aprendo cómo lo hacen, entonces yo puedo ser más grande todavía. ¿No? Dice aquel texto que lo consideraban como el gran poder de Dios. Es un título que Simón seguramente que sabía que la gente pensaba eso de él, se veía como un Dios. De hecho, entendemos por los comentaristas, MacArthur dice que es el primer gnóstico que reclama deidad para sí.
junto con Meandro, uno que le sigue a él, son los primeros gnósticos que los primeros padres de la Iglesia se dan cuenta que están realmente errados en su concepto de sí mismo. Y esto nos lleva a pensar en una aplicación personal para ti y para mí, que es el pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Mira, Silvia, tanto que hablabas el viernes sobre el tema de la humildad. Mira cómo se conecta ahora y ni siquiera habíamos hablado con ella. El orgullo es el pecado que más caracteriza la miseria humana. Y ahora tenemos que estar muy alertas porque el orgullo viene redefinido. Tenemos paradas de orgullosos exhibiendo sus posturas y lo que son. A menudo el orgullo, como en el caso de estas paradas, se enmascara, ¿no?, bajo motivos que quieren parecer políticamente correctos, pero que en realidad no lo son. Son orgullo, puro y simple orgullo. Y aquí lo hemos visto en nuestra historia de Cristo, ¿no? Las autoridades judías enmascaraban el orgullo y decían: somos celosos de Dios. Cristo está blasfemando en contra de Dios, y eso se lo tomaron como un argumento para asesinar a Cristo. Lo mismo ha pasado con Esteban. Y te pido que por favor después, si quieres, pídeme las notas, te mando un WhatsApp para que recordemos lo que Dios piensa del orgullo. Proverbios tiene varias citas de lo que Dios piensa del orgullo. Proverbios 6, 16, 17, Proverbios 16, 15, 16, 5, perdón, Proverbios 21, 4. Los ojos altivos, el orgullo, cómo miro yo a los demás por encima del hombro. Dice que Dios lo detesta al orgullo. Y Cristo contó una parábola sobre el orgullo, Lucas 18, 9, 14. Allí enseña que ningún soberbio, ningún orgulloso podrá ser salvo, el Señor Jesucristo. Toma nota de esto, por favor. Solamente los humildes, como surgía el viernes en la meditación, y mira tú por dónde, Isaías capítulo 29 nos habla de que solamente los humildes pueden tener acceso al reino de Dios, a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque los humildes son conscientes de sus defectos, de sus carencias, y tienen esa sensación de que están perdidos, y por eso buscan a Dios, buscan al Salvador. Como dijo Jesús, ¿no? Solamente los pobres de espíritu, no los orgullosos, van a experimentar la fe salvadora. Y el mensaje de Felipe entonces nos muestra que Simón no había tenido tampoco una idea clara sobre lo que era la salvación cristiana. Porque, claro, él veía que mucha gente se convertía y se hacían muchos nuevos discípulos cristianos, y a medida que más personas creían, menos seguidores estaban con Simón. Y entonces su popularidad declinaba, no tenía tantos likes, ¿no? Y claro, el anhelo de que él no quería desaparecer, ¿no?, de esa popularidad y de estar asociado con las cosas de Dios y con el Mesías, le llevó a tener un deseo mayor, ¿no?, de aprender. Se motivó, sí, pero se motivó mal. Quería aprender cómo era que Felipe hacía todos esos milagros. Y eso lo motivó a creer. Luego se bautiza. Quería estar con esas personas que seguían a Felipe, ¿pero por qué? Porque quería estar allí en el ruido y no quería dejar de perder influencia. Como veía las señales y había grandes milagros que se hacían allí por la predicación del Evangelio, dice el texto que estaba atónito. O sea que tenía como un interés profesional en captar cómo era que lo hacían, para él aprenderlo y hacerlo. Y claro, y según la conducta que nos demuestra por su actuar, después quiere encontrar esa forma de poder para sí mismo y le ofrece, a los apóstoles le ofrece dinero. Como si el Evangelio fuera una mercancía de compra y venta, ¿no? Que claro, era normal para un mago. Entre los magos yo he visto
películas de magos y se encuentran y entonces se intercambian los trucos. Pero esto no era así, porque Felipe y los apóstoles son siervos de Cristo, del Dios Altísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Que Simón, el mago, vio la salvación como algo solamente ritual y no entendió que el Evangelio significa una aplicación personal para ti y para mí también, una transformación total de nuestras vidas. No significa que hacemos un bautismo y ya entramos y salimos del agua y ya está todo listo, no. El Evangelio implica de que tú y yo conocemos a Cristo y como cantamos, quiero conocerte más, Señor, ¿no? Pero cuando yo te quiero conocer, quiero cada vez entender más cómo piensas, cuáles son tus ideas, cuál es tu plan. Y una vez que yo lo comprendo, ¿cómo voy a hacer yo para absorber ese plan en mi vida? ¿Cómo voy a encajar yo bajándome del burro y poniéndome a tu disposición para tu servicio? Porque si no, no tiene sentido el cristianismo. La fe que no transforma la vida no es una fe salvadora. Y eso es una verdad para Simón, el mago, y para ti y para mí. Porque si no, mírate lo que dice Santiago capítulo 2. Lo leemos para ir ya al final. La fe sin obras es muerta, dice esta porción de Santiago. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si tú dices que has creído en Cristo y tu vida sigue siendo igual que antes de creer, ¿tu vida ha tenido alguna transformación? Si la respuesta es que no, y cada uno lo sabe en su corazón, hay esas cosas que tenemos que ir ajustando. El Señor lo sabe, y tú también lo sabes, yo también lo sé. Porque si no pasa como el verso 19 de aquí de Santiago, ¿no? Dice, capítulo 2, verso 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tenemos una fe intelectual solamente? ¿O nuestra vida está siendo transformada por la acción del Espíritu Santo, por la palabra que el Señor nos ha dejado como pueblo? ¿Está la palabra impregnándote de los valores de Cristo? ¿Se están quitando? Hay algunos, como lo he repetido algunas veces, yo encuentro hermanos que dicen, yo soy así y nadie me va a cambiar, hermano, pero si estamos en la iglesia, el Evangelio te tiene que poner en discusión, a ti, a mí y a todos y cada uno de aquí tienen que ser puestos en discusión por el Evangelio, si no, no tiene sentido. Creo que tenemos que frenar aquí y pedir al Señor que nos ayude como pueblo. Porque esto que le ha pasado a Simón el Mago es algo que puede ser un problema para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pensando en esto, no tenemos la cena del Señor, que es muy importante, porque es un momento especial en que como pueblo nosotros recordamos la obra salvífica de Cristo y el valor que tiene la obra de Jesús para nosotros como pueblo. Ya hablaremos con el consejo, si Dios quiere, para un poco más adelante hacer ya una cena del Señor en seguridad. Amén.